Profesora Victoria, compañeros y compañeras, en este momento voy a hacer una entrevista a mi papá Lucho Ramírez respecto a los cambios y actitudes en nuestra familia durante la pandemia del coronavirus. Papá, ¿qué opinas sobre la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad de la COVID-19? Bueno, hija, sobre esta pandemia que está viviendo todo el mundo, porque hay que tener en cuenta que este virus, como tú lo has mencionado, SARS-CoV-2, este virus que ocasiona la enfermedad, la COVID-19, en realidad es una pandemia que nos está dando muchos ejemplos, ¿no? Eh, a pesar de tantas muertes, tantas familias enlutadas actualmente, son miles de familias en todo el mundo. Entonces nos está dando un ejemplo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Muchos hábitos que tenemos que hacer cambios obligados dentro de la familia, dentro de las costumbres de las familias. Entonces, imagínate también es lamentable que los gobiernos hayan tenido, pues, diríamos, en el sector salud, los gobiernos se han descuidado bastante. Potencias mundiales, países de mucha potencia, imagínate, se han visto obligados a poder en ese momento, pues en esa emergencia de la pandemia, se han visto obligados a hacer muchos desembolsos económicos para recién comprar, por ejemplo, camas UCI, comprar, por ejemplo, el gas medicinal o el oxígeno que le llamamos nosotros, porque en este momento, hablemos de nuestro país, por ejemplo, el Perú, imagínate, en Jaén y en varios lugares, el oxígeno es un gran problema. Por eso que lo que yo tendría que opinar de esta pandemia que estamos viviendo, de esta emergencia, que es muy lamentable como los gobiernos no han estado preparados económicamente, el sector salud desabastecido y nosotros como familias, imagínate los cambios que ahora sufrimos, ¿no? Que tenemos que afrontar por el problema de esta enfermedad. Papá, ¿tú crees que se han producido cambios en los hogares por la culpa del COVID-19? Claro, de hecho hay cambios, hay muchos cambios que se han producido. Por ejemplo, mira, el saludo, por ejemplo, ya no podemos saludar como se hacía normalmente antes de la pandemia, ¿no? Por decir, las mujeres se saludaban, o cuando la mujer saludaba, por decir, a otra chica o a un varón, siempre con el besito en la mejilla, ¿no? O de repente los varones dándonos la mano, o tomando en alguna fiesta social, por ejemplo, un cumpleaños, una reunión social, siempre se tomaba en un solo vaso, ¿no? Consumían algo de licor en un solo vaso. Entonces, esos cambios tenemos que ahora afrontar y tenemos que empezar nuevos hábitos, porque de lo contrario, mientras este virus no sea combatido, vamos a ser vulnerables a los contagios. Tenemos que estar todavía con el tapabocas, tenemos que usar ahora, por ejemplo, ya es obligatorio, por ejemplo, la mascarilla de protección facial y así utilizar muchos equipos de protección personal, ¿no? Para poder protegernos de esta enfermedad, la COVID-19. Y así tantos hábitos y costumbres que en las familias hemos tenido que, en este caso hablemos de nuestro hogar, ¿no? Y tú misma eres testigo, hija, cómo hay muchos cambios que estamos haciendo. Por ejemplo, evitando tener visitas de familias, de amistades, o cuando vamos a la calle tenemos que cuidarnos también, y así sucesivamente muchos cambios. ¿Cómo debemos afrontar los cambios que están ocasionando el coronavirus? Bueno, estos cambios, o en todo caso, ¿cómo debemos afrontar estos cambios? Claro, poniendo de nuestra parte nuestra voluntad. Tenemos que ser responsables de afrontar estos cambios obligados que tenemos que nosotros los hogares, las familias, tenemos que hacer para evitar el contagio. Ya te dije hace un momento en casa, por ejemplo, tenemos que afrontar con esa responsabilidad, cortando visitas, ¿no? Que nos hagan visitas de familias, personas que a veces vienen de la calle, o cuando nosotros vamos, por ejemplo, a visitar a un familiar también, tenemos que pensarlo bien, porque el contagio puede estar en ellos o en nosotros.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Estos cambios hay que afrontarlo con mucha responsabilidad, ¿no? Usando el tapabocas, poniéndose un protector facial, lavándonos las manos. A cada momento el lavado de manos es prioritario para evitar el contagio de esta enfermedad, la COVID-19. Hay que tener mucho cuidado. Entonces estos cambios tenemos que afrontarlos con dedicación, con responsabilidad, por nuestro bien, por nuestra salud y de todas las personas. Eso fue todo al respecto a esta entrevista. Muchas gracias.